En el corazón de la ciudad, donde el brillo de neón pinta las calles en tonos de azul eléctrico, el conductor de una aplicación recibe una petición peculiar en plena noche. La dirección, desconocida y distante, los invita a las profundidades desconocidas de las laberínticas calles de la ciudad. A pesar de la promesa de una tarifa lucrativa, una sensación de inquietud carcome la conciencia del conductor mientras navega por las calles poco iluminadas. Las sombras bailan en los límites de su visión, susurrando secretos de peligros invisibles que acechan en la oscuridad. De repente, una figura se materializa entre las sombras, su silueta oscurecida por el manto de la noche. Con un escalofrío recorriéndoles la espalda, el conductor detiene el vehículo y la presencia del extraño envía ondas de aprensión por el aire. Cuando el pasajero se acomoda en el asiento trasero, con el capó bajado para ocultar sus rasgos, el conductor siente un aura de misterio que lo rodea. Su destino permanece envuelto en secreto y las instrucciones del pasajero son vagas y enigmáticas. Con un gesto vacilante, el conductor se adentra en la noche. El zumbido del motor se mezcla con el susurro del viento que barre las calles vacías. Cada giro los lleva más hacia lo desconocido, y su pulso se acelera con cada momento que pasa. A pesar de sus intentos de deshacerse de su inquietud, el conductor no puede evitar la sensación de ser observado, de ojos invisibles que siguen cada uno de sus movimientos. El peso de la noche los oprime, asfixiándolos en su intensidad. El camino por delante, con la ciudad desapareciendo en el espejo retrovisor, el conductor se prepara para el viaje que le espera, con los nervios tensos por la anticipación. Lo que no saben es que esta tarea nocturna los llevará a un mundo de oscuridad y terror más allá de su imaginación más salvaje. El conductor de la aplicación continúa su viaje por las calles laberínticas, mientras el pulso de la ciudad late débilmente a lo lejos. Sin embargo, a medida que se adentran más en la oscuridad, una sensación de aislamiento se apodera de ellos como un pesado manto, acompañada por el inquietante silencio de la noche. Con cada giro del volante, la inquietud del conductor se profundiza y sus sentidos se intensifican hasta el más mínimo susurro de movimiento. Las sombras parpadean en la periferia de su visión, provocando atisbos de verdades ocultas que acechan fuera de su alcance. En el asiento trasero, el pasajero sigue siendo un enigma silencioso y su presencia es un peso palpable en el aire. A pesar de los intentos de entablar una conversación con ellos, sus respuestas son breves y evasivas, lo que deja al conductor preguntándose qué secretos podrían estar ocultando. A medida que avanza el viaje, el conductor se ve atrapado en una delicada danza con las sombras, su mente atormentada por visiones de figuras retorcidas que revolotean en la oscuridad. Cada momento que pasa los acerca al corazón de lo desconocido, donde la verdad y el terror se entrelazan. En un fugaz momento de claridad, el conductor vislumbra algo que acecha en la oscuridad, una forma informe que parece materializarse en el tejido mismo de la noche. El pánico corre por sus venas mientras luchan por comprender la verdadera naturaleza de las sombras que los rodean. La duda roe los bordes de la conciencia del conductor, sus pensamientos consumidos por la posibilidad de que peligros invisibles acechen más allá del brillo de los faros. Con cada milla que pasa, su confianza en el pasajero disminuye, reemplazada por una creciente sensación de temor. A medida que avanzan en la noche, el conductor decide descubrir la verdad que se encuentra en el corazón de su misterioso viaje. Con el coraje como guía, se preparan para las pruebas que les esperan, sabiendo que solo enfrentando las sombras de frente podrán salir ilesos. A medida que el conductor de la aplicación atraviesa el laberinto nocturno de la ciudad, se encuentra descendiendo aún más hacia el abismo de la noche. Las calles se vuelven cada vez más desoladas, y el brillo de la civilización
se desvanece en la oscuridad de la oscuridad. En medio del silencio de la noche, el conductor se vuelve muy consciente de las voces susurrantes que parecen emanar del tejido mismo de la realidad. Débiles e indistintas al principio, las voces se hacen más fuertes con cada momento que pasa. Sus palabras son un coro críptico de advertencia. En el asiento trasero, el pasajero sigue siendo un espectro silencioso, y su presencia proyecta una larga sombra sobre los pensamientos del conductor. A pesar de sus intentos de obtener información, el pasajero permanece con los labios apretados, y sus motivos están oscurecidos por el velo del secreto. Con cada milla recorrida, el conductor se aventura más hacia lo desconocido, su camino iluminado solo por el tenue resplandor de las farolas. Las sombras bailan a lo largo de los bordes de su visión, provocando atisbos de terrores ocultos que acechan fuera de su alcance. A pesar de la oscuridad que se avecina, un rayo de esperanza parpadea en el corazón del conductor, una resolución obstinada que se niega a ser extinguida por las sombras. Con cada momento que pasa, se preparan para las pruebas que les esperan, decididos a descubrir la verdad sin importar el costo. El miedo aprieta el corazón del conductor con dedos helados, amenazando con paralizarlo con su abrazo asfixiante. La duda y la incertidumbre nublan sus pensamientos, arrojando dudas sobre su capacidad para recorrer el traicionero camino que tienen por delante. El camino hacia la redención. A medida que avanzan hacia la noche, el conductor se ve consumido por una sensación de propósito, un deseo ardiente de enfrentar la oscuridad de frente y salir victorioso. Con el coraje como guía, se preparan para enfrentar cualquier horror que les aguarde en las sombras, sabiendo que solo enfrentando sus miedos podrán esperar encontrar la redención. Con cada momento que pasa, la ciudad parece desvanecerse más en el abrazo de la noche, y sus calles, antes familiares, ahora están envueltas en un impenetrable velo de oscuridad. El entorno del conductor se vuelve cada vez más surrealista, como si hubiera entrado en un reino donde la realidad y la pesadilla convergen. En medio del inquietante silencio de la noche, el conductor se da cuenta de los débiles ecos que resuenan en las calles vacías. Susurros de voces olvidadas y pasos fantasmales acechan a cada paso, aumentando su sensación de inquietud. En el asiento trasero, el pasajero sigue siendo una presencia enigmática, con sus intenciones veladas por la sombra y el secreto. A pesar de los intentos del conductor por desentrañar el misterio que los rodea, el pasajero sigue siendo esquivo y no ofrece pistas sobre su verdadera identidad o propósito. A medida que el conductor avanza en la noche, siente como si estuviera descendiendo a las profundidades de su propia mente, un laberinto de pensamientos retorcidos y recuerdos fracturados. Las sombras bailan en los límites de su visión, burlándose de ellos con visiones de horrores invisibles que acechan fuera de su alcance. El pavor flota pesadamente en el aire. Su peso opresivo cae sobre el alma del conductor como un sudario de plomo. El miedo corre por sus venas como agua helada, amenazando con envolverlos en su abrazo helado. A pesar de la oscuridad que se avecina, un destello de esperanza permanece vivo en el corazón del conductor, una obstinada negativa a rendirse a la desesperación. Con cada momento que pasa, obtienen fuerza de este rayo de luz, preparándose para las pruebas que les esperan. Mientras recorren las sinuosas calles de la ciudad, el conductor se da cuenta de que está recorriendo un camino que pocos se atreven a seguir. Con el coraje como guía, avanzan hacia lo desconocido, decididos a descubrir la verdad que se esconde en las sombras. Cuando el reloj marca la hora de las brujas, la ciudad yace envuelta en un manto impenetrable de oscuridad. El conductor de la aplicación se encuentra al borde del precipicio de su viaje, con el corazón acelerado con una mezcla de anticipación y temor. En medio del silencio de la noche, el conductor es perseguido por los susurros de fuerzas invisibles que se arremolinan,
a su alrededor como fantasmas espectrales. Cada susurro lleva consigo un mensaje de advertencia, un presagio de los horrores que aguardan en las sombras. En el asiento trasero, la verdadera naturaleza del pasajero finalmente se revela. Su fachada se desmorona para revelar la oscuridad que yace en su interior. Sus palabras son como veneno, llenas de malicia y engaño mientras revelan la siniestra verdad que ha estado oculta a la vista del conductor. Mientras el conductor se enfrenta a la oscuridad de frente, se encuentran atrapados en una batalla de voluntades contra las fuerzas malévolas que buscan atraparlos. Con cada momento que pasa, la lucha se vuelve más intensa, poniendo a prueba el coraje y la determinación del conductor hasta sus límites. En la hora más oscura, antes del amanecer, un rayo de luz atraviesa la oscuridad opresiva, iluminando el camino hacia la redención. Con renovada determinación, el conductor sigue adelante, guiado por la luz de la esperanza que brilla en su corazón. En un acto final de desafío, el conductor se enfrenta a la oscuridad con valentía inquebrantable, negándose a dejarse intimidar por su malévola presencia. Con un grito triunfante, destierran las sombras de nuevo a la noche y salen victoriosos contra todo pronóstico. Cuando los primeros rayos del amanecer cruzan el horizonte, el viaje del conductor llega a su fin, su espíritu templado por las pruebas que han soportado. Aunque la oscuridad puede persistir en los bordes de su conciencia, emergen de las sombras más fuertes y más resistentes que nunca, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pueda deparar.